La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que la mano de Dios no se ha acortado. La mano poderosa de Dios sigue estando en nosotros y sobre nosotros. Así que si vos estás pasando por un momento de adversidad, un momento de dificultad en tu vida, bueno, allí está la mano, los brazos extendidos de Jesús, los brazos extendidos de nuestro amado Salvador están de manera poderosa sobre tu vida. Si estás atravesando dificultades, si estás pasando por un momento de prueba, de lucha, como decía el domingo, de valle de sombra de muerte, como lo experimentó el salmista David en el Salmo 23, bueno, allí está el Señor. La mano poderosa del Señor está sobre tu vida. La mano poderosa del Señor está sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Él está contigo como poderoso gigante. Yo cuando pienso en la obra tan hermosa que hizo el Señor en nuestras vidas, ¿no? Hace más de 2000 años atrás, nosotros estamos mirando con mi esposa una serie, la serie bíblica justamente Jesús, la estamos mirando por segunda vez porque ya la miramos. Y realmente es impresionante lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, la obra tan extraordinaria que el Señor ha hecho por nosotros. Ha sido tan grande el amor de Dios, ha sido tan extraordinario el amor de Dios, que Él dio todo por cada uno de nosotros, dio su vida, dio su sangre, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre Celestial entregó como ofrenda a su propio Hijo. Y si no lo escatimó, ¿cómo no nos dará el Señor con Él todas las cosas? Si Él nos dio lo que Él más amaba, que es a su amado Hijo Jesucristo. Aquí siguen llegando los hermanos preciosos, allí Nancy, está también Nati, Manuel. Bienvenidos a la casa del Señor. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32, y yo, decía Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos, dice, voy a traer a mí mismo, atraeré a mí mismo. Aquí claramente Jesús está haciendo alusión a su muerte. Por eso dice, cuando fuere levantado de la tierra, el tipo de muerte con que Él iba a morir, haciendo referencia a la muerte por crucifixión. Por eso dice ser levantado de la tierra, porque Él iba a ser colgado de una cruz. Él fue colgado de una cruz, fue colgado de un madero. Allí Jesús estaba profetizando ya con qué tipo de muerte iba a morir. Pero dice, cuando fuere levantado de la tierra, dice, a todos los voy a traer a mí mismo. Haciendo también referencia a que esa obra en la cruz del Calvario iba a ser una atracción a la humanidad por todos los tiempos, por todos los siglos. Han pasado más de 2000 años y la obra de Jesús no se ha terminado. Han pasado más de 2000 años y se sigue predicando al amado Señor y glorioso Jesucristo. Personas importantes en la historia han pasado, pensadores importantes han pasado, nadie se acuerda, o se acuerdan ahí de vez en cuando, no predican sobre esas personas, reyes, emperadores, personas importantes en la historia han pasado, se han quedado en el olvido. Pero hay alguien, hermano, que se sigue hablando y se habla más que nunca, y es de la gloriosa y maravillosa persona de Jesucristo. Aleluya, así la tenemos ahorita aplaudiendo. Usted se acaba de enterar de que está Olguita Beatriz, porque ella está aplaudiendo. Ella es la principal en este aspecto, Gloria a Dios. José Mapinaz, un abrazo grande también para vos. Bienvenido, Dios te bendiga ricamente. Y allí vemos que los hermanos se siguen conectando. Hay una versión que me gusta del Evangelio de Juan que dice, pero cuando me cuelguen de la cruz, a todos abrazaré. Mire qué linda esa versión. Me encantó a mí. Cuando yo fuere colgado de la cruz, dice, a todos los voy a abrazar. De alguna manera, cuando Jesús estaba allí en la cruz con los brazos extendidos, Él estaba diciendo justamente eso. Yo extiendo mis brazos para abrazar a todos, porque Dios es un Dios que no desecha a nadie, hermanos. Dios es un Dios que no desecha a nadie.
Nosotros los seres humanos sí podemos desechar, podemos elegir, decir, bueno, este me gusta, este no me gusta, este sí, este no, este... Y somos personas que seleccionamos, que tenemos nuestros grupos, este me cae bien, este no me cae bien. Pero qué grande es el amor de Dios, hermano. Qué maravilloso es el amor de Dios. Que Él dice, cuando me cuelguen de la cruz, a todos, no voy a dejar a absolutamente nadie afuera. Voy a abrazarles, voy a amarles, voy a demostrarles que yo soy un Dios bueno y misericordioso y que los amo con todo mi corazón. Sus brazos abiertos para amarte no dependen de nuestro comportamiento, hermano. A veces pensamos que Dios nos va a querer más o nos va a querer menos. Depende de cómo nos comportamos. Yo recuerdo que cometía un error y me sentía horrible y yo decía, el Señor no me va a querer más. El Señor ya no me va, me va a dar vuelta el rostro, me va a dar la espalda, porque yo le fallé, porque yo me equivoqué. Y fui aprendiendo con los años, fui aprendiendo con el tiempo que es lógico, cuando uno comete un error, se siente mal y se siente dolido porque sabe que le está fallando a Dios cuando peca contra Él. Pero el amor de Dios no cambia. Y eso es un concepto que nosotros los cristianos tenemos que tener bien claro siempre. Hagamos lo que hagamos, el amor de Dios no va a mermar, no va a ser ni un poquito más, ni un poquito menos. O si yo hago algo bueno, ¿no? O hay personas que están tratando de querer agradar a Dios para que nos ame un poquito más y para que seamos predilectos. No, el amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no merma, no disminuye en absoluto. Él te sigue amando y Él te sigue abrazando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo hizo con su pueblo Israel. Lo hizo con la nación escogida de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 21, dice la palabra de Dios. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. Mira lo que dice. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes contra el Señor? Hemos sido rebeldes. Nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no me da esto, porque no me da aquello, porque no me bendice, por los motivos que fueren. Pero a veces nosotros somos rebeldes. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces hemos sido contradictorios? Hemos llevado a la contra de Dios, ¿no? Como si, no sé, lo fuésemos a afectar o a lastimar en algo. Y le llevamos la contra a Dios. En vez de llevarle la contra al diablo, le llevamos la contra a Dios. Y el pueblo de Israel hacía eso porque la Biblia dice, hermanos, que en el desierto ellos continuamente estaban desobedeciendo a Dios. Continuamente desobedecían al Señor. Y dice la palabra de Dios y muestra aquí claramente Romanos 10:21 que el amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Aleluya. Él dice, todo el día extendí mis manos a este pueblo que era rebelde y que era contradictor. Pero mi amor no cambió. Dios sigue amando incluso a su pueblo Israel. A pesar de que hayan pasado siglos y siglos y ellos han estado dándole la espalda. Y fueron los principales que crucificaron al Hijo de Dios, rechazaron al Salvador, rechazaron al Mesías. Dios sigue amando a Israel, Dios sigue teniendo un plan y un propósito con esta nación. El lenguaje actual dice, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Esta es la versión lenguaje actual. Y así es el Señor, ¿no? Todo el día le ofrecía ayuda. Es que Dios nos ofrece ayuda siempre. A veces nosotros pensamos que, bueno, es una persona incrédula que está todo el tiempo en contra de Dios, en contra de su palabra. Dios ya lo rechazó definitivamente. Si Dios tiene un propósito con ese hombre o con esa mujer, ese propósito Dios lo va a cumplir. Aunque esa persona, como dice aquí, sean tercas. ¿Cuántas personas tercas nosotros conocemos que andan en la vuelta? ¿Cuántas personas desobedientes nosotros conocemos que andan en la vuelta? Pero Dios les sigue ofreciendo ayuda. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios sigue extendiendo sus manos. Dios, aleluya, murió por ese pecador. Dios murió por esa pecadora. Y todavía tiene oportunidad de salvación. Hasta que Cristo venga.
o hasta que la persona se vaya de esta tierra. Pero todavía tienen oportunidad de salvación. Ese familiar que vos decís, este no se convierte, pero con nada. Cabeza dura, terco, terca, desobediente. Hermano, yo recuerdo antes de conocer al Señor que era todo esto. Lo sigo siendo un poquito, pero ahora un poco menos. Pero uno era terco, desobediente, hacía lo que se le antojaba. Una vida completamente alejada de Dios y enemistada con Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Así como Dios tuvo misericordia de vos, hermano. Y Él te escogió, Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo, santa y sin mancha delante de su poderosa presencia. ¡Qué privilegio tenemos, hermano, de que Él nos ha elegido! Y la Nueva Traducción Viviente dice, todo el día les abrí mis brazos. ¡Wow! Todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. El Señor sigue extendiendo sus brazos sobre cada uno de nosotros, aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia. Él permanece fiel con nosotros. Tenemos el ejemplo claro del hijo pródigo, ¿no? El hijo que se perdió, Lucas 15:20. Conocemos esa maravillosa historia del hijo pródigo. Una historia apasionante de un hijo que fue ingrato con su padre. Y Jesús fue el mismo que contó esta historia, esta parábola. Y le pidió los bienes, todos los bienes que le correspondían a él. Y dice que se fue lejos de la casa del padre para vivir de una manera completamente perdida. Allí dice que malgastó los bienes que el Padre le había dado. Así como Dios nos da bienes a nosotros, no exclusivamente monetarios, sino la oportunidades en la vida de demostrar cosas buenas. Pero este tomó los bienes del Padre y ¿qué fue lo que hizo? Se fue lejos, vivió perdidamente, hizo un montón de cosas completamente negativas. Lejos de Dios, lejos del Padre, lejos del Señor. Pero dice que después le empezó a faltar, como nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Yo he visto testimonios de hermanos que se han alejado de la iglesia y no han estado mucho tiempo lejos de la iglesia y lejos del Señor porque se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que lejos del Señor no pueden estar un tiempito. Pero les empieza a faltar. Ese vacío profundo en el corazón comienzan a experimentarlo. Un vacío profundo en el corazón, porque están lejos de Dios. Porque si yo me alejo de la iglesia, pero no me alejo de Dios. Y definitivamente terminan alejándose de la iglesia y después terminan alejándose de Dios. Porque la iglesia es el lugar donde uno mantiene el fuego de la llama del Espíritu encendida. Y se sienten mal, se sienten tristes porque saben que están alejados, se alejaron de la casa del Padre y se alejaron del Padre también. Y les empezó a faltar, acá dice que el hijo pródigo le empezó a faltar. Y dice que miraba a los cerdos, qué tremendo esto, ¿no? Miraba a los cerdos y dice que deseaba comer de la comida de los cerdos. De las algarrobas, comida de cerdos, hermano. Este hombre que tenía todas las posesiones, todo lo mejor, cuando le empezó a faltar, empezó a tener hambre y empezó a desear querer comer comida de cerdos. Y los cerdos en la Biblia representan todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que viene del enemigo. Y así muchas veces pasa con personas o con cristianos que se alejan de la presencia del Señor y después empiezan a comer comida de cerdos. Se conforman con eso. Se olvidan de que en la casa del Padre hay un banquete y se alimentan de comida de cerdo. Y es ahí donde vuelve en sí el hijo pródigo. ¡Wow! Dice, vuelve en sí, ¿no? O sea, le cae la ficha y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice, y aquí yo estoy pereciendo de hambre. Y dice Lucas 15:20, y levantándose,
Se levantó, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así como se van a levantar muchas personas en este tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón. Aquellos que se han apartado, aquellos que se han alejado, aquellos que están incluso dentro de la iglesia, pero están lejos de Dios. Porque esa también es otra característica que acontece, ¿no? Personas que están dentro del templo, pero todavía están lejos de la casa del Padre o lejos de la presencia del Señor. Como el hermano del hijo pródigo, que estaba en la casa del Padre, pero no disfrutaba de lo que él tenía. Y dice que se levantó, y se van a levantar muchas personas en este tiempo y van a volver a la presencia de Dios. No solamente físicamente, sino espiritualmente van a volver al Señor. Van a volver con toda la fuerza de su corazón. Se van a levantar en el poder del Espíritu Santo y van a volver. Dice que vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y dice que fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello. ¡Aleluya! ¿Y qué hizo? Y lo besó. Esta es la actitud que tiene nuestro Papá Celestial con vos y conmigo, hermano. Cuando estamos alejados, Él no nos señala, Él no nos dice, pecador, mira todo lo que hiciste, yo te di los bienes, ahora no tenés nada, y ahora venís, sí, ahora con el caballo cansado. Eso le decimos a veces los padres a los hijos, ¿no? Ahora venís con el caballo cansado. Pero los seres humanos actuamos así, pero nuestro Papá Celestial no actúa de esa manera, aleluya. Cuando estamos en el piso, cuando estamos destruidos, cuando estamos mal, es allí donde Dios más muestra su amor para con nosotros. Vemos aquí que el Padre nunca lo fue a buscar a la ciudad. Él lo dejó. Que Él viviese perdidamente. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios no impone nada. Y por eso muchas personas se van y a veces uno quiere insistirles. Y hay momentos donde el Señor nos tiene que decir, no, Deja que se vaya y que haga lo que tenga que hacer. Allí en esa ciudad perdida. Allí es donde se va a dar cuenta. Dios va a trabajar en su corazón. Dios va a tratar con su vida. Para justamente mostrarle que en esa ciudad, en ese lugar, no hay felicidad, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. No está Dios, no está la presencia del Espíritu Santo. La persona se va a sentir vacía. Si es un verdadero pródigo, va a volver a la casa del Padre. Porque Dios respeta la libertad de decidir nuestra. Dice que cuando el Hijo vino en arrepentimiento, ahí sí fue Dios quien dio el paso. Y Él lo recibió con los brazos abiertos. En el momento en que el Padre, en esta historia del Hijo pródigo, se dio cuenta que su Hijo vino arrepentido. Porque esta palabra arrepentimiento es una palabra clave en la vida del ser humano. Yo cometo errores en mi vida y cada uno de los que estamos aquí nos equivocamos muchas veces. Pero ¿sabe dónde está la clave de todo? Lo que mueve el corazón de Dios, lo que derrite el corazón de Dios, Iglesia del Señor, es el arrepentimiento. Es yo decir, Señor, perdóname, me equivoqué, límpiame, lávame, santifícame. Yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando nosotros oramos, hermano, la mañana, tenemos ese momento donde nosotros le pedimos perdón al Señor. Decimos, Señor, perdóname por todos mis errores, por todos mis pecados, aún pecados conscientes e inconscientes, porque muchas veces pecamos contra Dios de forma inconsciente y no nos damos cuenta. Aún por las dudas, tenemos que decirle, Señor, perdóname, lávame, santifícame. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, el salmista David lo dijo eso, ¿no? Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás despreciará. Si vos y yo tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor no nos va a despreciar. Al contrario, Él va a venir como hizo este Padre. Por eso esta ilustración tan linda, tan interesante, ¿no? Cuando el Padre ve que el Hijo pródigo viene arrepentido a volver a la casa del Padre, aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El Padre va corriendo, hermano. No esperó ni que el Hijo llegara a la puerta de la casa. El Padre salió corriendo a buscarlo. ¡Wow! Salió corriendo. Y dice que se echó sobre su cuello, lo abrazó. Y dice que lo besó.
No sé cuántos besos le habrá dado, pero hijo. Así hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, voy a atraer a todos a mí mismo. Y relacionando esta situación, son muy significativas las palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo número 37. Aleluya. Juan 6, 37. Wow, me encanta esto. Dice, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Oh, bendito sea el nombre de Dios. No se aflija, hermano, tanto por esa persona que todavía no ha conocido a Cristo. Pero decimos, Señor, ¿cuándo se va a convertir? Yo hace muchos años que estoy orando por parte de mi familia. Los que viven en Argentina, aquí en Uruguay, en España. Hace mucho tiempo que estoy orando por mi familia. Y digo, Señor, ¿cuándo se van a convertir? Eso le corresponde a Él. Lo que nos corresponde a nosotros es orar por esas personas. Lo que te corresponde a ti y a mí, hermano, es orar por esas personas. Doblar la rodilla y decirle, Señor, tócalo, transfórmalo, haz un milagro, visítalo, Espíritu Santo. Dale un cocorrón, no sé, lo que vos quieras, Señor, pero que se convierta. Oremos. Nosotros oramos. Dios es el que va a hacer la obra en su momento. Si hay un propósito de Dios en esa vida, ese propósito no lo va a abortar absolutamente nadie, ni el mismo diablo, ni el mismo infierno, ni los mismos demonios van a abortar el propósito de Dios en esa persona, por más pecado que tenga en su vida. Dios la transformará, Dios la atraerá a sí mismo. ¡Aleluya! Porque todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, dijo Jesús. Oremos por esa vida y digámosle, Señor, que vengan a ti, que vengan a ti, que vengan a ti. Y al que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Nosotros los seres humanos podemos rechazar a las personas, ¿no? Alguien que me lastimó, me hizo daño. No, yo con ese no me doy, me quedo ahí. Así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Yo no quiero saber nada con esa persona. Así somos nosotros, muchas veces. Pero Jesús es diferente, gracias a Dios, ¿no? Él es muy diferente a nosotros. Nosotros, hermanos, ya hubiésemos aplastado unos cuantos, como insectos. Pero el Señor no es así. Él es misericordioso. Y Él dice, todo aquel que venga a mí, yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, aleluya, que dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, que lo resucite en el día final. Gloria a Dios. Estamos creyendo y estamos declarando en este tiempo, Iglesia del Señor, que Fray Bentos será transformado por el poder de Dios. Estamos creyendo que el Uruguay será transformado por el poder de Dios. Los otros días, contando testimonios sobre nuestra nación, sobre el Uruguay, allí en Brasil, contaba que en el año 2000 aproximadamente, en esa fecha, se había hecho un censo de cuántos evangélicos tenía el Uruguay. Y en esas fechas, los que saben o los que hicieron censo, decían que había entre un 1 y un 2% de evangélicos en el Uruguay. Un porcentaje muy bajo. Los hermanos me miraban sorprendidos por el bajo porcentaje
de cristianos evangélicos en el Uruguay. Y se había venido un hermano de Guatemala y le he dicho, en Guatemala hay un 70% de evangélicos. Sí. Y otro venía y en Brasil, los brasileños, y en Brasil hay un 40% de evangélicos. Y cada uno contaba, ¿no? Y daban sus testimonios de cuántos evangélicos había en cada país. Y hermano, en el año 2000 había entre un 1 y un 2% en Uruguay. O sea que para predicar en Uruguay hay que ser valiente, ¿no? Hay que estar bien preparado. Porque hay países que los cielos ya están abiertos. Usted va a Brasil, hermano, y los cielos ya están abiertos. No necesita decir, hermano, levante las manos, adore a Dios. Ellos ya están volando en el aire. Los cielos ya están abiertos, no necesitamos abrir los cielos, porque ya están. En la nación, en el país, en la atmósfera. Pero aquí en Uruguay, hermano, hay que abrir los cielos todos los días. Hay que abrir los cielos todos los días, porque los brazos parecen, los hombros muchas veces parecen como que están así, pesados, así. Y hay que predicar en Uruguay. Yo le decía, hermano, hay que predicar en Uruguay. Hay que ser valiente para predicar en Uruguay. Pero gracias a Dios, a partir del año 2000 comenzó a haber un rompimiento en nuestra nación. Yo le contaba a los hermanos que en ese tiempo, en el año 2000, un poquito antes incluso, uno iba y evangelizaba a las personas y el 90% de esas personas que le entregaban un folleto te decían, no, gracias. Y parecía que te ladraban. O si no te decían, no, soy ateo. No, soy atea. Y te rechazaban el folleto. Pero vuelvo a repetir, a partir de ese momento el Espíritu Santo comenzó a visitar nuestra nación. Yo le contaba este testimonio a los hermanos allá. Le decía, y hoy, en la actualidad, en el año 2021, se volvió a hacer un censo en el Uruguay, y hoy hay entre un 9 y un 12% de evangélicos en todo nuestro país. Un aplauso al Rey de Gloria, aleluya, porque Él se merece toda la gloria. Y los hermanos decían, gloria a Dios también, porque si bien estamos lejos todavía de algunas naciones, hay algo que se está rompiendo, hay algo que se está quebrando en el Uruguay. Y así como Dios en un periodo de 20 años pasamos del 2 al 10 o al 11 o al 12%, ¿por qué no podemos llegar al 20, al 30? Futuramente, si el Señor no viene antes, al 40%. Si Dios lo hizo en este periodo de 20 años y aumentamos esta cantidad, este porcentaje, que es un montón para el Uruguay, del 2 al 12%. Dios lo puede seguir haciendo, Dios puede seguir transformando vidas, Dios puede seguir cambiando corazones. Uno hoy sale a evangelizar, no todos te van a decir, soy cristiano, soy evangélico, pero vos le entregas un folleto a la persona y la persona te acepta el folleto. Ya no te rechaza como antes. Te dice muchas gracias. Y uno puede llegar a darse cuenta, a notar y a percibir ese cambio, esa diferencia. Porque, hermanos, para el Señor absolutamente nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar la vida de tu familia, Dios puede transformar la vida de tus seres queridos, de aquellos que vos decís imposible. No es imposible, porque el que transforma la vida es Dios, no somos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu de verdad, no vendría. Y Él convencerá a las personas de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está paseándose sobre el Uruguay, tocando mentes, tocando corazones, convenciendo vidas y diciéndole, vuélvete al Señor, reconcíliate con Dios. Y nosotros somos la voz también que clama en este desierto, diciendo reconcíliense. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¡Aleluya! Qué privilegio tan grande, ¿no? De ser embajadores de Cristo.
Decía al que está a tu lado, acá hay unos cuantos hermanos. Decirle, somos embajadores de Cristo. Si en tu casa tenés a alguien, hermano, hermana, a decirle, somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país en otro. En este caso nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. ¡Aleluya! Yo cuando entendí, hermano, que soy embajador de Cristo, soy embajador del reino de los cielos. Algunos me preguntan, bueno, terrenalmente yo soy uruguayo, todos los que estamos aquí. Pero espiritualmente, hermano, nosotros no tenemos patria terrenal, nuestra patria, hermano, es celestial. Somos representantes del reino de los cielos. Vos sos representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Estás representando a Cristo. La Biblia dice en Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es que Dios ruega por medio de nosotros a las personas y le dice, reconcíliense con Dios, reconcíliate con Dios, amistate con Él. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Él es el mediador. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. El único intermediario entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Jesús es el puente que nos acerca al Padre. Cuando recibimos a Jesús, el Salvador, como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, valga la redundancia, ahí es donde nos reconciliamos con Dios, ahí es donde empezamos a amar a Dios, ahí es donde empezamos a hacer la voluntad de Dios. Ya no nos ponemos rebeldes, ya no le contradecimos a Él, sino queremos hacer su poderosa, gloriosa y maravillosa voluntad. Tenemos que ser como niños. Dile que está a tu lado, tenemos que ser como niños. Por eso me encantan los niños, hermano, su inocencia, su pureza. A veces, hermano, nosotros tenemos que volver a esa pureza, esa inocencia también en nuestros corazones. En Lucas 8:15 dice, traían a Él los niños para que los tocase. O sea, habían personas que tenían niños y querían acercarse a Jesús simplemente para que Jesús los tocase, que tuvieran contacto, para que tuvieran contacto. Dice, el cual viendo los discípulos, mire, los discípulos queriendo hacer un favor, metieron la pata, ¿no? ¿Qué hacían con los niños? Los reprendían a los niños y les decían, sácate acá usted. No. Qué tremendo, lo que es falta de discernimiento, lo que no es estar alineado con Dios, ¿no? En ese momento los discípulos queriendo hacer un bien, estaban haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque estaban impidiendo, estaban haciendo una barrera para que los niños lleguen a Jesús. Pero el Señor allí con el radar bien despierto, todo lo que hacían los discípulos, ¿sí? Dice, más Jesús, llamándolos, les dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. ¿Por qué? Porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? Dígame, no, ay, hermano. Esto lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, no lo dijo ni siquiera uno de los apóstoles, lo dijo el mismo Jesús. Él dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. O sea que vamos a tener que detenernos a mirar un poquito más a los niños y ver sus reacciones, ver sus actitudes, ver su amor, ver su inocencia, ver su pureza. Eso es lo que se está refiriendo Jesús. La pureza que hay en el corazón de un niño
Después nosotros vamos creciendo, vamos tomando decisiones, nos volvemos adolescentes. Bueno, la parte de la adolescencia es terrible, ¿no? Todos pasamos por esa. Parece que, no sé, es terrible la adolescencia. La aborrecencia, dicen algunos. Le cambian de nombre y dicen, no es la adolescencia, es la aborrecencia. Y después llega la juventud y uno empieza a transitar caminos en la vida. Y muchos, lamentablemente, toman caminos equivocados y se vuelven personas desagradables. Pero en ese momento, en la niñez, donde hay pureza, donde hay franqueza, donde hay sinceridad, ahí es donde tenemos que detenernos a mirar y decir, wow, si lo dijo Jesús esto, tenemos que ser como niños para entrar en el reino. Juan 3, 14. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien. Hace 36 minutos que estoy predicando. Me falta una hora más o menos, así que bueno, queda poco. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué tremenda esta ilustración que da Jesús sobre la serpiente. Él relaciona esta serpiente que levantó Moisés. Esto está en el libro de Números, si después lo quiere leer en su casa. El libro de Números. En realidad el simbolismo de esta serpiente estaba relacionado a Jesús en el sentido de que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Una vez más había pecado contra Dios el pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia que Dios en el desierto manda serpientes venenosas, ardientes, dice la palabra. Y comenzaron a picar a los israelitas y muchos empezaron a morir por la picadura de esa serpiente. Entonces dice que Moisés clamó al Señor y dijo, Señor, perdona a este pueblo rebelde, contradictor. Entonces el Señor, otra vez, nuevamente en su misericordia y por la intercesión de este hombre de Dios, dice, bueno, hacete una cruz, un asta, ¿sí? Una serpiente que esté colgada en esa cruz. Y que las personas, cuando las personas fueren mordidas por esta serpiente, pero llegaran a mirar a la cruz, llegaran a mirar a esa serpiente de bronce, la persona sanaría y no moriría. Es una situación rara, curiosa, de lo que aconteció allí en el desierto con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esa era la consigna, por decirlo de alguna manera. La persona era picada por la serpiente, si no miraba la cruz, si no miraba la serpiente de bronce, esa persona moría. Pero si miraba la serpiente de bronce, viviría. Haciendo claramente alusión a una fe, a algo que Dios había establecido allí. Y curioso que cuando Jesús habla de su muerte en la cruz, relaciona este acontecimiento. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mostrando nuevamente una vez más de qué muerte iba a morir Jesús. Y todos aquellos que miraran espiritualmente, miraran a esa cruz. La vida del cristiano consiste en eso, hermanos. En estar pendiente continuamente de la obra que Jesús hizo por nosotros. Mirar la cruz. Porque cuando uno mira la cruz, está mirando la obra más extraordinaria de la historia de la humanidad. Cuando uno mira la cruz, está mirando amor puro, amor pleno, amor perfecto, amor incondicional. Alguien que dio la vida por mí sin yo absolutamente merecerlo. El Dios Todopoderoso que se hizo hombre vino a esta tierra a morir por vos y por mí. En esa cruz derramando su sangre para tu salvación y para mi salvación. Entonces cuando entendemos la cruz, hermano, entendemos la cruz, entendemos todo en el Evangelio. Porque esa es la columna vertebral. Y acá está diciendo, y así es necesario, no una opción, necesario. Para la salvación de la humanidad era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que Jesús muriera. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Bueno, y ahí el pasaje conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra de tal manera lo está diciendo en un sentido de que no hay medida. No hay medida cuando dice de tal manera, porque no hay medida. Es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios a la humanidad, que de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, hermano, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Y esto Jesús lo demostró claramente en una oportunidad. Jacobo y Juan le dijeron, Señor, cuando fueron los samaritanos lo echaron. Y Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿no quieres que oremos al Padre para que, como hizo Elías, que el Señor mande fuego del cielo para que los consuma? Mire, hermano, la dureza de corazón que eran los apóstoles del Señor, y estaban orando de esa manera. Señor, ¿no quieres que oremos al Padre? Como oró Elías, una oportunidad que hizo que descendiera fuego del cielo y lo consumiera todo. Y cuando Jesús escucha eso, cuando el Hijo de Dios escucha eso, habrá pensado muchas cosas, Señor, ¿no? Y habrá dicho, usted primero no sabe para qué yo he venido. Porque una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Jesús estaba en la gracia. Jesús vino a mostrar la gracia. La ley fue en el Antiguo Testamento, la gracia en el Nuevo. Pero Jesús le dice algo a los discípulos, los reprende y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta poderosa noche? Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no condena a nadie, el ser humano se condena a sí mismo, porque rechaza el amor de Dios. Dios no necesita condenar a nadie, el ser humano se autocondena, rechazando el amor más grande que ha existido en la historia de la humanidad. El nombre de Jesús es el nombre que más se menciona en el mundo en el día de hoy. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la realidad que sucede en el corazón del ser humano. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Qué triste eso, hermano. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Yo he conversado en muchas oportunidades con personas que digo, si recibí a Cristo, te vas a ir al cielo, vas a ser salvo, el cielo es un lugar maravilloso. Me dicen, no, yo no me quiero ir al cielo. Dicen ellos, yo me quiero ir al infierno porque en el infierno no hay más diversión. Mentira del infierno, mentira del diablo. Eso es una propaganda barata del diablo. El cielo es un lugar de disfrute eterno y pleno. La plenitud de la felicidad está allí. La plenitud de la desgracia y de la tristeza. Y bueno, yo hago así porque en realidad algunos relacionan el cielo arriba y el infierno abajo. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema doctrinal, porque es un estado en realidad en el que va a vivir el ser humano. Más que un lugar, es un estado espiritual. Pero tristemente los hombres aman más las tinieblas que la luz. Dicen porque sus obras eran malas. Entonces cuando uno hace algo mal, entra en las tinieblas. No quiere ser descubierto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¡Wow! ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, cuando dicen gloria a Dios en esta noche,
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por la luz que arroja tu palabra a nuestras vidas, a mi vida, a la vida de todos los que estamos aquí. Tu palabra es lámpara. Por eso es que es importante escuchar la palabra, hermano. Llenarte de la palabra de Dios. Llenate de la luz de la palabra de Dios, porque ella va a iluminar tu entendimiento, tu corazón. Lámpara, decía el salmista, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahora sí termino, hermanos. Mateo 11, 28. Con esto concluyo. No diga, bueno, pero este mensaje es para los nuevos. ¿Qué para los nuevos? Para mí. Yo leo todo versículo y me ministra a mí, hermano. Y tengo 20 y pico de años en el Evangelio. Y hay días que necesito ir a Dios. Necesito sincerarme con Él. Necesito abrirle mi corazón todo el tiempo. No hay prédicas para nuevos y para viejos y para no. Toda la palabra de Dios es para todos. Yo cada vez que leo este Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sí, claro, es un versículo para la persona nueva, el que está por primera vez. Es un versículo que llega, que toca, no tiene un gran tinte doctrinal, profundo. No es como Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucha cosa difícil de comprender. Simbólica, sí. Profunda, escatológica, eventos futuros. Pero es una palabra para todos. Jesús está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Hermano, ¿a quién vamos cuando estamos pasando por un momento de adversidad? ¿A quién vamos? ¿A quién vamos? Pedro dijo en una oportunidad, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vengan a mí todos, dice el Señor, los que están trabajados y cargados. A veces me dice, ay pastor, mire la carga que estoy teniendo, estoy pasando una dificultad terrible, ¿no? Anda a Jesús. Anda primero a Jesús. Anda primero a Jesús y tomate esta promesa gloriosa de parte del Señor que te dice, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados. Hermano, nosotros no sabemos lo que se mueve en el mundo espiritual. Se mueven tantas cosas en el mundo espiritual. Hay tantos poderes de las tinieblas y del enemigo que quieren venir contra nosotros, que nos quieren destruir, y más los cristianos. Hermano, entienda que muchas veces hasta hacen cosas en contra de los cristianos, espiritualmente hablando. ¿Usted cree que el diablo no trabaja? Los hechiceros, los brujos, los umbandistas no trabajan en contra de la luz. Claro que trabajan. Y a veces podemos tener días difíciles, días y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Y por qué me siento así de esta manera? Hay poderes de las tinieblas que están trabajando en contra de los hijos de Dios. Nosotros tenemos la receta más importante, ir a Jesús. Él te dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Que yo los voy a hacer descansar.
No un descanso físico, el descanso del alma, el descanso espiritual. Aleluya. Él está aquí en esta noche, hermanos. Él está en tu casa allí, hermano, vos que me estás mirando. Su presencia sobrenatural. Él está con sus manos extendidas ahora abrazándote. Cierra tus ojos allí. Oh Jesús, gracias Señor. Hay un silbo apacible y delicado en este lugar. A veces Dios se manifiesta como un estruendo, como un trueno, como un viento fuerte, un viento recio, como sucedió en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes reunidos juntos y dice que vino el Espíritu Santo, vino como un viento recio que llenó toda la casa. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y allí nació la iglesia de Jesucristo. Pero hay momentos, hermano, como sucedió con Elías, que dice que había un viento y allí Dios no estaba en el viento. Y vino un trueno y allí Dios no estaba en el trueno, pero dice que vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba la presencia del Señor. Padre, en esta noche queremos y anhelamos con todo nuestro corazón conocer a este Cristo maravilloso, a este Cristo glorioso, a este Cristo sobrenatural. Yo no sé cómo has venido, hermano, en esta noche. Yo no sé cuál es tu carga, tu preocupación. Tal vez tu preocupación sea un familiar, un ser querido. Tal vez tu preocupación sea un amigo, un conocido, alguien que está atravesando un momento difícil. Tal vez tu preocupación seas tú mismo, tú misma. Oh, aleluya. Tal vez tu preocupación sea una situación económica que estás atravesando, un problema familiar, una situación